Hola, hola, funciona, se escucha. Y la Maribel se va y se queda tan pancha. Me deja aquí el meollo del asunto, ahora, con el niño, y la predicación que yo tenía, una predicación de 2 horas, aquí, madre. En todo caso es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con la iglesia en esta mañana, ¿vale? Trataremos de ser breves, no duraremos más de 3/4 de hora, 1 hora de esto, y vamos a pedir al Señor para que nos hable a todos nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad, incluyo también los niños, ¿vale? Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y tú nos hablas de acuerdo a nuestra necesidad, sea cual sea la circunstancia que vivimos, sea cual sea la edad que tenemos, tú a través de tu Espíritu Santo y tu palabra nos hablas. Yo confío en ti y tengo fe de que tú vas a hacerlo, Señor. Aunque pensando un poco en el contenido de la predicación se me hace difícil un poco entenderlo. Pero bueno, tú tienes todo el poder para obrar, Señor. Es a ti a quien nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. Muy bien, vamos a leer en Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. ¿Vale? Voy a pedirle a Luis. Luis, ¿tú puedes leer Job 42, versículos 1 al 6? Fuerte para que te escuchen. Sí, búscalo. Ven, prisa. ¿Con 41? Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. ¿Vale? Vamos a hacer. Reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchas gracias, Luis. Estas palabras vienen a ser algo así como el desenlace de uno de los libros más extraordinarios de toda la literatura universal. Son como la conclusión a la que el protagonista de este libro llega después de haber experimentado toda una serie de pruebas y dificultades, a cual más dura una detrás de otra, y de cómo en ese proceso Dios le habla a él personalmente. Por tanto, debemos acercarnos al libro de Job tratando de entenderlo en su contexto y sabiendo al mismo tiempo que tiene una profunda aplicación personal para nuestra situación existencial que tú has venido hoy, sea cual sea esa situación. Porque Job habla específicamente al individuo, lo habla en su situación existencial y lo confronta directamente delante de Dios. Lo que hace el libro de Job es cogernos de la mano, llevarnos al entendimiento de una realidad fundamental. Y es, ¿quiénes somos nosotros frente a la grandeza y la infinitud de Dios? ¿Quiénes somos nosotros en nuestra pequeñez frente a la grandeza y la infinitud de Dios? Las palabras que hemos leído están insertadas en la tradición de la literatura de la sabiduría hebrea. El género de la sabiduría hebrea tiene una serie de características que algunas de ellas nos interesa conocer porque tienen que ver un poco con la aplicación del mensaje que yo quiero transmitir a la iglesia en esta mañana. La literatura de la sabiduría no tiene tanto que ver con la adquisición de conocimientos o con ser una persona sabia en el sentido que nosotros conocemos de que sabe o conoce muchas cosas, sino que la literatura de la sabiduría tiene que ver con una forma de vida correcta. Por tanto, el sabio, desde el punto de vista bíblico, es aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que vive de una manera determinada, que vive correctamente. Por eso Santiago, que conoce bien este tipo de literatura, como buen judío que es, se pregunta y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y él responde, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, y define de manera más específica, diciendo que la sabiduría que es de Dios, que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por tanto, el sabio es aquel
que vive bien, que vive correctamente. Y obviamente el sabio es aquel que teme a Dios. Y por cuanto teme a Dios, le obedece. Es algo que nos dice el libro de Proverbios, otro libro como el de Job, que está insertado, que está incluido en el género de la sabiduría hebrea. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, un temor que nos tiene que llevar a obedecerle, obviamente. En base a esto hemos de entender que el principal propósito del libro de Job es enseñarnos a vivir bien, pero específicamente es mostrarnos, enseñarnos cómo hemos de vivir bien en contextos de dolor y de sufrimiento. Por ello Job tiene un mensaje que es pertinente para todos los creyentes de todas las épocas. Porque Job nos enseña que la persona sabia es aquella persona que vive en obediencia a Dios y que al mismo tiempo sabe afrontar las dificultades sin perder la fe, la esperanza en Dios, sin perder la perspectiva de que Dios está aún al control de su vida. Ahora Job, como todos nosotros, no nacemos aprendidos, sino que Job llega a descubrir a Dios a lo largo de todo un proceso de aprendizaje que personalmente para él será terriblemente duro y difícil. Al principio de este proceso, de alguna manera Job él se cree que conoce a Dios, porque se considera un hombre justo y bueno, porque además él lo ve en su contexto. La gente le considera un hombre justo, un hombre bueno, un hombre sabio, de hecho es lo que dice el texto al principio. Pero curiosamente, después de pasar por todo el sufrimiento que experimenta, se da cuenta de que solamente conocía a Dios de oír. Así que serán precisamente las experiencias de sufrimiento y dolor las que le harán conocer a Dios de manera más real, más diáfana, más clara y más patente. Estas experiencias de sufrimiento le harán experimentar la presencia de Dios en su vida, y no otra cosa. Es curioso. Digo esto porque nuestro conocimiento de Dios puede ser un conocimiento de tipo religioso, en donde sabemos mucho acerca de Dios, conocemos bien su palabra, nuestra teología es correcta y hasta cierto punto hasta profunda. Eso es una especie de engaño que nos hace percibirnos a nosotros mismos, o pensar que conocemos a Dios. Pero una cosa es conocer a Dios y otra cosa muy diferente, o una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa muy diferente es conocer a Dios en una forma profunda y personal. Y ese conocimiento obviamente nos llega a través de la palabra de Dios, pero también nos llega a través de nuestras experiencias de dolor y de sufrimiento que nos pueden ayudar a acercarnos a Dios, que nos pueden ayudar a tener una comunión más real con Dios. Porque el sufrimiento, el dolor y los problemas nos ayudan a ver nuestra profunda necesidad de Dios, lo mucho que necesitamos acercarnos a Dios, nuestra impotencia delante del Señor. A veces Dios nos lleva al límite. Nos lleva al límite porque Él sabe que en el límite es cuando realmente podemos conocer a Dios. Y dejar de engañarnos en cuanto a nosotros mismos de pensar que sabíamos acerca de Dios. El límite es lo que nos impele, lo que nos empuja a arrodillarnos delante de Dios, allí en una habitación a oscuras, apagar la luz y llorar delante de Dios, reconociendo nuestra impotencia, nuestra necedad y nuestra necesidad de Dios. El límite y el sufrimiento. Y Dios que nos conoce y sabe los cabezones que somos, sabe que en el límite, cuando nos acercamos a Dios realmente, le podemos conocer en mayor profundidad. Dios no nos hace sufrir porque de alguna manera, le agrade nuestro sufrimiento. Al contrario, Él quiere nuestro bien, Él quiere nuestra alegría. Él quiere efectivamente que vivamos la vida con alegría. Pero la vida dichosa, la vida verdadera, la vida abundante, la encontramos en el Señor. Y Él sabe que nuestra realidad, que nuestro conocimiento real de Dios, lo encontramos en el límite. El libro de Job, entre otras cosas, pretende responder a la pregunta que Santiago siglos después planteará, que ya hemos dicho antes. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Y en Job, concretamente, esta pregunta se responde en clave al hecho de que, escuchad, si la literatura de la sabiduría nos dice que el necio, por cierto, ¿el necio quién es? El necio es lo contrario al sabio. El necio es lo opuesto al sabio. Bien, está el blanco y está el negro. Está el Barça y está el Madrid. Está el necio y está el sabio. El necio es aquel que dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Luego el sabio es aquel que contrariamente toma a Dios en cuenta en todos sus pensamientos. Es capaz de ver a Dios no solamente en los buenos momentos, no solamente en las bonanzas, no solamente en la prosperidad, sino que es capaz de ver a Dios, en los sufrimientos, en el dolor, en la enfermedad, en la tribulación. Por tanto, desde el punto de vista del planteamiento del libro de Job, el sabio es aquel que tiene en cuenta a Dios en todo momento y es capaz de verle y encontrarle, especialmente en el sufrimiento. Un teólogo belga de nombre impronunciable, no que se llama impronunciable, sino que tiene un nombre muy difícil de decir, que no lo voy a decir porque no sé decirlo, dice que a Dios no lo encontramos en la gloria, no lo encontramos en la prosperidad, no lo encontramos en el éxito, no lo encontramos en el bienestar, sino que a Dios lo encontramos en la cruz. Y no le falta razón. Dios está especialmente presente en el dolor, en la enfermedad, en las penurias y en las dificultades. Cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, porque todo a nuestro alrededor está oscuro y no vemos ninguna salida, precisamente es cuando Dios está más cerca de nosotros. Pero antes de seguir con estas reflexiones, vamos a hacer un resumen rápido del libro de Job, porque yo estoy hablando aquí acerca de Job y me interesa que conozcáis bien el contexto de este libro, porque si no vamos no vamos a asimilar algunas cosas. Como sabemos, Job era un hombre justo al cual Dios permite a Satanás zarandearle con toda una serie de pruebas y tribulaciones, a cual más dura una detrás de otra. Aún así, Job parece no perder su fe ni su confianza en Dios. Job no pierde ni su fe ni su confianza en Dios. Ese no es el problema de Job. El problema de Job es que en su fuero interno atribuye injusticia a Dios porque entiende que él no merece todo lo que le está pasando, todo lo que está experimentando. Y encima, para más inri en este proceso de sufrimiento y dolor, parece, con este proceso, sí, sus amigos entre comillas, acaban acusándole a Job y diciéndole que si está sufriendo todas estas cosas es porque algún pecado habrá cometido. Así que ponen más carga sobre carga. Si está sufriendo todo esto es porque algún pecado habrá cometido, algo malo habrá hecho y Dios está siendo justo y le está castigando. Posteriormente, y después de la queja de Job ante Dios, es Dios mismo quien empieza a hablar con Job, tratándole de transmitir todo su poder creador, toda su sabiduría, todo su conocimiento, infinitamente alejado del hombre y básicamente haciéndole entender la absoluta soberanía de Dios sobre su vida. Bueno, Job parece entender y confiesa su ignorancia ante el Señor y al mismo tiempo reconoce el poder y la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Bueno, esta es una síntesis rápida, muy general, de un libro que nos habla en muchos aspectos. Por ejemplo, nos habla, o a mí personalmente me ha hablado, tal vez no a algunos de vosotros, porque el Señor nos habla de manera diferente, cuando leemos su palabra, cuando dejamos que la palabra de Dios llegue a nosotros. Pero a mí me ha hablado en cuanto a la visión distorsionada de los amigos de Job. Esa visión distorsionada de los amigos de Job, ¿qué nos muestra? Nos muestra que estos amigos de Job tenían una teología de tipo religiosa. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el verdadero creyente no puede sufrir y que si sufre es porque algún pecado habrá cometido, porque el justo de verdad, el que es fiel al Señor de verdad, no puede experimentar tribulación. Ahora, esta teología se aleja mucho de la palabra de Dios, en donde vemos en muchas ocasiones que de hecho el justo sufre y es oprimido, y los injustos prosperan, al menos temporalmente. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos como Jesús no promete un camino de rosas a sus discípulos. De hecho, lo que sí Él promete
es un camino lleno de obstáculos, de un camino de espinos. Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. No hay cosa más difícil que negarse a sí mismo. Y sígame. Así que el camino del discipulado es tortuoso, es difícil, está lleno de obstáculos, y tratar de vivir una vida de santidad y de justicia en medio de un mundo de pecado y de injusticia es algo así como nadar contracorriente. ¿Alguien ha nadado contracorriente aquí, con un río contracorriente? Se convierte en algo extenuante, agotador. Encima no avanza. Es algo difícil, complicado. Jesús no nos pretende engañar. Por tanto, la fidelidad a Dios, la santidad, no necesariamente tiene que tener como resultado la prosperidad en todos los sentidos. A veces lo contrario es más cierto. Y la obediencia y fidelidad nos puede traer aparejadas ciertas dificultades. ¿Por qué? Pues porque entre tanto estemos en este mundo y con este cuerpo, nos tocará sufrir, como se suele decir aquí en España, nos tocará sufrir como a cualquier hijo de vecino. El sol sale sobre justo e injusto. La lluvia cae sobre justo e injusto. Lo importante, obviamente, es que afrontemos las dificultades como Job, no negando al Señor, como era el consejo que le estaban dando, no negando al Señor, sino teniendo fe y confianza en Él, aun en medio de las dificultades, porque es evidente que frente a los problemas podemos actuar de dos maneras diametralmente opuestas. Podemos amargarnos, frustrarnos y echarle en cara a Dios el hecho de que lo estamos pasando tan mal, aunque yo trato de ser fiel al Señor y trato de obedecer al Señor. ¿Es que de nada sirve todo lo que hago por Dios y por su iglesia? Que lo estoy pasando tan mal, que estoy en una situación opresora, que no sé cómo salir de ella. ¿De nada sirve? ¿De nada sirve todos estos años de fidelidad, Fernando? Que a veces te encuentras en una situación opresora y difícil. ¿De nada sirve todo lo que estamos pasando? Podemos actuar así, o bien podemos seguir confiando en Dios y aceptando su soberanía en nuestra vida, aun pase todo lo que pase. Recordemos el texto. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fijaros, lo primero que hace Job es reconocer la sabiduría y la omnisciencia de Dios. Y lo segundo que hace es avergonzarse por el hecho de que él había contendido contra Dios. Y creo que en su diálogo interior él se pregunta: ¿cómo he podido ser tan necio? Porque ¿quién puede contender con el Omnipotente? Sin embargo, yo lo he hecho. Yo he contendido con el Omnipotente, porque yo no estaba de acuerdo con la forma en que Dios estaba tratando mis problemas. Dios está haciendo pasivo frente a mi sufrimiento. No está haciendo nada. Creo que a veces podemos identificarnos con Job, en el sentido de que contendemos con Dios, a veces inconscientemente, porque frente a las circunstancias difíciles que afrontamos, le echamos en cara a Dios su pasividad o su forma errónea de actuar, tal y como nosotros entendemos que Dios debiera de actuar, porque al fin y al cabo yo amo al Señor, no solo eso, sino que procuro obedecerle, procuro servirle. Sin embargo, parece que Dios no tiene en cuenta todo esto. Permite mi sufrimiento, mi problema, mi dolor, mis problemas emocionales o espirituales. Todos estos planteamientos están basados en una imagen distorsionada de quién es Dios, la misma imagen que tenían los amigos de Job. Y están basados en una imagen de cómo Dios debiera de actuar a mi favor. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nuestro concepto de Dios es utilitarista. Dios es un útil para nuestras vidas, en el sentido de que Dios está a nuestra disposición. Y no entendemos, o nos cuesta entender, que Dios es soberano, que Él es el Señor, que Él tiene todo el derecho sobre nuestras vidas, que Él es Dios y nosotros somos como
mota de polvo delante de Él. Nada somos delante de Él. El concepto apropiado de la soberanía de Dios nos ayudará a afrontar las dificultades que tengamos por delante. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Porque después de todo lo que Dios le ha dicho, Job se da cuenta de lo necio que ha sido y lo primero que hace es buscar a Dios para aprender de Él. Porque hasta ahora, el conocimiento que Job tenía hasta ahora acerca de Dios era un conocimiento, vamos a decir, un conocimiento adquirido. Un conocimiento adquirido. Ese suele ser el tipo de conocimiento que solemos tener acerca de Dios. Un conocimiento que hemos adquirido por lo que hemos oído, por lo que hemos aprendido de otros, incluso porque nosotros mismos hemos entendido a través de nuestra lectura de la palabra de Dios. Y es un conocimiento importante. Es un conocimiento que nos viene desde fuera hasta adentro. Es un conocimiento que nos llega de manera externa, que nos llega a través de la iglesia, que nos llega a través de maestros, que nos llega a través del predicador de turno, que nos llega a través de estudiar libros de teología o de la palabra de Dios. Pero ese conocimiento, con ser tan importante, no es suficiente. Necesitamos un conocimiento interior de Dios, un conocimiento real de Dios, un conocimiento personal de Dios, un conocimiento transformador de Dios. Y ese tipo de conocimiento nos viene dado a veces por las dificultades y las situaciones de opresión y de angustia, donde ya no nos vale lo que sabemos. Nos vale simplemente arrodillarnos delante de Dios y reconocer ante Él nuestra impotencia, porque no sabemos salir del atolladero, porque somos impotentes. Y delante de Dios reconocemos que no valemos para nada, porque hasta ahora hemos intentado con nuestra fuerza salir de nuestros problemas y de nuestros atolladeros. Lo hemos intentado con toda nuestra fuerza, pero cuando estamos en el límite nos damos cuenta de lo poco que sabemos, de lo poco que somos y de lo mucho que necesitamos a Dios, de lo mucho que necesitamos al Señor. Tan ilusos éramos que pensábamos que sabíamos algo, que éramos tan espirituales. Pero los problemas y las dificultades nos hacen ver que no éramos tan espirituales. Nos hacen ver que necesitamos a Dios en nuestra vida, de manera real. Ese tipo de conocimiento nos hace que conozcamos más cabalmente a Dios. Digamos que ya no lo conocemos solamente de oídas, sino que ahora lo conocemos porque nosotros mismos lo hemos experimentado. Porque la mejor enseñanza no es aquella que nos transmite el maestro convencional, que nos habla y escuchamos y tal vez aprendemos alguna cosita, tal vez como ahora yo con vosotros. La mejor enseñanza es aquella que aprendemos por nosotros mismos. Se lo digamos a los niños, que aprenden por sus errores, porque ellos experimentan el dolor o algún problema, o que se han hecho daño. Y ahora por fin, Job, al tener ese encuentro con Dios, al conocer a Dios por sí mismo, no por lo que otros le han dicho acerca de Él o ha oído, ahora Job, en primer lugar, escuchadme, ahora se ve tal y como es. Hasta ahora en el fondo de su corazón se justificaba a sí mismo y reprochaba a Dios todo lo que le estaba pasando. Pero después de escuchar al Señor, de oír sus razones, después de ver a Dios, Job es capaz de, en primer lugar, darse cuenta de que no era tan bueno, tan sabio, tan justo como se pensaba que era, y llegar incluso a decir de sí mismo algo tan fuerte como: me aborrezco. En el límite es cuando somos capaces de dejar de ver nuestras virtudes, lo bueno que somos, lo espirituales que somos, y darnos cuenta de lo mucho que necesitamos a Dios, de lo débiles que somos. Y en segundo lugar, Job, que pensaba que conocía cabalmente a Dios, dice: mentira, pero ahora sí, ahora te conozco. Pensaba que te conocía, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y ese conocimiento transformador y renovador que nos viene dado a veces por las dificultades, ¿cómo las afrontamos? Y si nos acercamos a Dios, si buscamos a Dios realmente, es el conocimiento que tenemos que buscar y anhelar cada uno de nosotros, sin excepción.
Es el mismo tipo de conocimiento que el salmista anhelaba cuando dijo aquello de: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Vendré y me presentaré delante de mi Dios. ¿Creéis que el salmista no conocía a Dios? Yo estoy seguro que sí. Probablemente trabajaba en el templo. Y tenía un gran y profundo conocimiento de Dios y de la teología del Antiguo Testamento. Pero tal vez en algún problema, en alguna situación difícil, es cuando se dio cuenta de que todo ese conocimiento no le servía de nada. Y entonces es cuando se acerca a Dios y dice: Señor, te necesito a ti. Te necesito a ti. ¿Cuándo te conoceré realmente, Señor? ¿Cuándo te veré cara a cara? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Queremos ver y conocer a Dios? Entonces, empecemos limpiando nuestra vida. Empecemos limpiando nuestro corazón. Dios es luz, ¿os acordáis? Nos dice Juan el Evangelista. Dios es luz. Ahora, yo cuando tengo que barrer el suelo de mi casa, mi casa porque María Rosa me lo manda, entonces, en primer lugar necesito encender la luz bien. Ella me dice: no hace falta que enciendas la luz, si es de día se ve bien. No, que necesito encender la luz, porque la luz me ayuda a ver bien la suciedad del polvo que hay y la suciedad que hay en el suelo. Si no, no veo bien la suciedad del suelo. Si barremos una habitación en penumbra o con poca luz, seguramente no la vamos a barrer, no la vamos a limpiar bien. Cuanto más luz, mejor vamos a ver el polvo y la suciedad. Por tanto, probablemente mejor vamos a limpiar la habitación. Cuanto más cerca estemos de Dios, y no lo olvidemos, es luz, más nos vamos a dar cuenta de la suciedad y del pecado que hay en nosotros y que necesitamos limpiar. Porque de eso se trata en definitiva. ¿De qué se trata? Se trata de acercarnos a Dios, de conocerle y de crecer en su conocimiento. Obviamente esto tiene un peligro. Es que esto nos va a hacer ver nuestra profunda necesidad de Dios y nuestro pecado. Cuanto más lejos estemos de Dios, más insensibles e ignorantes seremos en relación a nuestra realidad pecaminosa. Más tendremos una conciencia cauterizada y no podremos percibir nuestro pecado, porque sencillamente Dios está lejos de nosotros. Pero a medida que nos acerquemos a Dios, quien es luz, más se reflejará y se descubrirá nuestra realidad. Esa percepción del pecado no es solo para sentir lástima de nosotros mismos o decir: oh, qué malo soy, sino para arrepentirnos y cambiar. Si no hay arrepentimiento, no hay conocimiento real de Dios. Si no hay lágrimas de arrepentimiento, no hay conocimiento real de Dios. Arrepentirse significa también cambiar la dirección de nuestra vida, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo que antes hacíamos. Esto nos llevará a conocer más profundamente a Dios y más realmente a Dios. Yo quiero crecer en el conocimiento de Dios. Sé que la oración y la palabra de Dios me van a ayudar, nos van a ayudar a crecer en ese conocimiento. Pero tiene que ser un conocimiento que ha de transformar y cambiar mi vida. Si no, no tiene ningún sentido. Finalmente, Job sale victorioso de todas las pruebas y dificultades que ha experimentado. Y sale victorioso porque finalmente es capaz de percibir a Dios en su verdadera dimensión de soberanía, de sabiduría y de poder. Todas esas experiencias de sufrimiento le llevan a conocer realmente a un Dios que él pensaba que conocía, pero que realmente no era así. Ahora, aquí nos vamos a parar. Todos. Debemos pararnos y reflexionar en relación a nuestra fe. Yo estoy aquí para haceros dudar acerca de vuestra espiritualidad. Estoy aquí para haceros dudar acerca de vuestra fe y de vuestra espiritualidad. Quiero haceros dudar, para que dejéis de pensar que erais tan buenos, o tan espirituales, o que habéis conseguido algo, que sois algo. Así que vamos a reflexionar un poco. No sé si tú tal vez te piensas que conoces bien a Dios y que eres un buen cristiano. Pero tal vez no es así.
Aún nos queda mucho por conocer a Dios y a su palabra. Aún nos queda mucho camino por delante para nuestro crecimiento espiritual en nuestra propia vida. Hay un versículo paulino que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hemos de ser conscientes de lo mucho que aún nos queda por crecer, porque cuando creemos que estamos bien espiritualmente, es cuando estamos más cerca de caer. Esa fue exactamente la experiencia de Elías. Él había experimentado una gran victoria espiritual allí en el Monte Carmelo, frente a los sacerdotes de Baal. Había visto cómo Dios lo había usado poderosamente para mostrar al pueblo que solo Jehová es Dios. Pero inmediatamente después de aquel éxito espiritual, él se retira a aquel arroyo completamente solo y cae en una profunda depresión. Ni tiene ganas de Dios ni de ver a nadie. Como le decía la mujer de Job a Job: maldice a Dios y muérete. Ahora, a mí me ha ocurrido, cuando he notado cómo Dios me ha usado en alguna forma, no sé, tal vez a través de algún mensaje, me ha hecho sentir tan bien conmigo mismo, con el Señor. ¿De verdad? Me he sentido tan bien conmigo mismo y con el Señor. Pues justo después, en esta semana, he caído. Y al día siguiente, yo he pecado contra Dios. Y el Señor me ha hecho ver que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nos creemos fuertes, estamos más cerca de caer. Cuando nos creemos débiles y somos conscientes de nuestra debilidad, y a veces las experiencias de sufrimiento, de dolor y de opresión nos hacen ver nuestra debilidad, nos hacen sentir de manera palpable nuestra debilidad, nuestro pecado, y nos hacen, en definitiva, cerrar la puerta de la habitación, apagar la luz, arrodillarnos y llorar delante de Dios y decirle: Señor, soy un inútil, solo tú puedes cambiar y transformar mi vida. Ayúdame, ten misericordia de mí. Porque no olvidemos una cosa: el poder de Dios se perfecciona en la fortaleza, la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así que no nos podemos despistar o creer que ya somos algo o que hemos conseguido alguna cosa. Debemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Para el creyente, como el título de aquella película, nunca es suficiente. El Señor y su palabra son como un pozo insondable de inagotable riqueza. Y cuanto más conocemos, más queremos. Y al mismo tiempo más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Como decía aquel filósofo Sócrates: solo sé que no sé nada. Y más nos damos cuenta de lo poco que hemos avanzado. Como que decía aquel otro gran filósofo y teólogo, Pablo, diciéndose, por cierto, Pablo, un hombre muy capaz en todos los sentidos, con gran éxito espiritual, que había experimentado el poder de Dios de una manera increíble y cómo Dios lo había usado. Él dice: no sirve para nada. Olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él, que decía que era el primero de los pecadores. Pues si Él era el primero de los pecadores, ¿nosotros qué somos? Así que, como Job, nos creemos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Debemos seguir conociéndolo. Y esto implica muchas cosas. Implica callarnos nosotros y escuchar a Dios, como finalmente Job hizo. Dejó de escuchar a sus amigos, dejó de escucharse a sí mismo, dejó de escuchar en su caso personal a su mujer y empezó a escuchar a Dios. Y entonces empezó a percibirse a sí mismo como en realidad era. Escuchamos nosotros a Dios, o vamos haciendo y haciendo cosas, hablando y hablando, y no nos paramos para escuchar al Señor. Yo me considero una persona muy activa, pero me cuesta pararme y simplemente escuchar al Señor, dejar que Él me hable a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de otros hermanos a los cuales yo miro por encima del hombro, porque yo me considero espiritual, capaz, y los miro por encima del hombro, y no soy capaz de darme cuenta de que Dios me habla, porque estoy muy ocupado en mis propias palabras. El Señor nos habla a través de las circunstancias que nos rodean. Saber ver y escuchar a Dios de lo que nos rodea es algo que todos tenemos que aprender. Para ello debemos callar y simplemente escuchar al Señor, que por cierto nos habla a través de las experiencias de dolor, de impotencia, de opresión, de sufrimiento, donde Dios nos lleva al límite, y en ese límite
ya no nos podemos seguir escuchando a nosotros mismos. No nos queda más remedio que escuchar al Señor y humillarnos delante de Él. Concluimos pues, ¿qué es lo que podemos aprender de Job? Varias cosas, evidentemente. Una de ellas es, como he comentado alguna vez, la importancia de conocernos, en primer lugar, a nosotros mismos y de ver nuestra profunda necesidad de Dios y lo mucho que aún necesitamos aprender de su palabra y lo mucho que aún necesitamos conocer al Señor. Lo segundo que podemos aprender, tal y como nos dice Job, él dice: yo conozco que todo lo puede. Yo conozco que todo lo puede. Saber que Dios todo lo puede hacer. Saber que Dios es Dios. Que Él es el Todopoderoso. Que Él es el soberano de nuestras vidas. Que por cierto, Él tiene todo el derecho sobre nosotros, de manera que sean cuales sean las circunstancias que enfrentamos, no estamos llamados a reprocharle nada a Dios, ni a amargarnos pensando que no nos merecemos lo que nos pasa, echándole la culpa a Dios. Antes bien, en las dificultades, no debemos prestar oídos a la mujer de Job, que dice: maldice a Dios y muérete, sino que en esos momentos de dificultades debemos más bien, de manera más fuerte, buscar a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Los salmos, por ejemplo, nos ayudan. Los salmos nos prestan un gran consuelo y un gran alivio cuando lo estamos pasando mal frente a una realidad opresora que no sabemos cómo salir de ahí, donde tal vez nuestras palabras no salen de nuestra boca. En un par de ocasiones, que yo recuerde muchas más, pero en una ocasión que yo recuerdo, frente a una situación familiar en donde yo me sentía impotente, no sabía cómo afrontar esa situación. Y había intentado cosas, pero no sabía cómo afrontarla. Recuerdo perfectamente que me encerré en el lavabo, apagué la luz, cerré la tapa del váter y me arrodillé con la cara en la tapa del váter y le dije al Señor: Señor, y ya no sé cómo actuar ante esta situación. Y lloré delante del Señor y no salían mis palabras, porque estaba acongojado y me sentía impotente, no salían mis palabras. Así que me acordé de un salmo, los salmos nos ayudan, que dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Dios sigue presente en nuestras vidas y Él está presente especialmente en los momentos difíciles. Él todo lo puede. No hay pensamiento que se esconda de Él. Así que en los momentos difíciles reconozcamos a Dios y clamemos a Él, que nos escucha. Oye, te ruego y hablaré, dice Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. Busca a Dios en los momentos difíciles. Búscale a través de la palabra. Búscale a través de la oración. Búscale a través de otros hermanos. No hagas caso de la mujer de Job. Antes bien, responde como Job. Recibiremos de Jehová el bien y no el mal. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque como he dicho antes, el sol sale sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Este es un principio que se ve claramente en la literatura de la sabiduría hebrea y que es bueno que entendamos en cuanto a que por muy creyentes que seamos, por muy espirituales que seamos, por mucha fe que tengamos, entre tanto estemos en este mundo y con este cuerpo, tendremos problemas y dificultades. La diferencia debiera estar en cómo afrontamos esas dificultades. Si maldecimos a Dios y deseamos morirnos, o bendecimos a Dios y reconocemos su poder y su soberanía y el hecho de que Dios sigue al control de todas las cosas y por supuesto de nuestra vida, y que Él quiere lo mejor para nosotros, porque Dios nos ama profundamente. Su abrazo de cariño y de amor nos quiere acoger, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tan altos como son los cielos de la tierra, así de altos son los pensamientos de Dios respecto a nuestros pensamientos. Y por cierto, yo sé los pensamientos que tengo respecto a vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien, pensamientos de paz. Él nos ama profundamente y nos ama en nuestro dolor. Quiere abrazarnos en nuestro dolor y en nuestros problemas, y quiere consolarnos en nuestro dolor y en nuestros problemas.
seamos simplistas. No seamos simplistas. Seamos creyentes maduros como Job, aceptando que la vida no es sencilla, que a veces 2 más 2 no son 4 en el ámbito espiritual. ¿Qué implica esto? Que tendremos que aplicar una fe profunda y fuerte. Que tendremos que aplicar una fe que confía en Dios en medio del dolor. Que tendremos que aplicar una fe que espera en Dios en medio de la desesperanza. Que tendremos que aplicar una fe tal y como la del profeta Habacuc, aquel gran profeta de Dios, que se veía que le reprochaba a Dios, que le echaba en cara a Dios, que el pueblo de Dios estaba sufriendo y lo estaba pasando tan mal, y que él mismo lo estaba sufriendo y lo estaba pasando tan mal, y no entendía por qué estaba en esa realidad. Así que le reprocha a Dios esa realidad. El Señor le responde. Y Habacuc, al final de su libro, parece entender y dice: Señor, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Por tanto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo quiero conocer a Dios de verdad. Incluso de mí pensaba que le conocía o que era una persona espiritual, pero yo quiero conocerle realmente, entrar en su presencia. Puedes decir en esta mañana: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Y hoy estamos delante de su presencia. El Señor está aquí y nos escucha. Si le decimos de verdad: Señor, quiero conocerte más, Él nos escucha.